Buenos días. En esta ocasión veremos análisis de carbohidratos, especialmente veremos análisis de fibra cruda. Pero primero, antes de iniciar, vamos a hacer un breve repaso sobre los carbohidratos, que está relacionado con el análisis de fibra, y posteriormente veremos el método de análisis de fibra cruda. Hablemos primero de manera general sobre los carbohidratos. Los carbohidratos o hidratos de carbono son la primera fuente de energía en el ser humano. Se calcula que el 70% del valor calórico de la dieta en humanos, de manera general, es aportada por los carbohidratos o los hidratos de carbono. También es importante mencionar que más allá del aspecto energético y nutricional, los carbohidratos son los principales responsables de la textura y la viscosidad de la mayoría de los alimentos. Y lo que vamos a ver ahorita con un poco de información sobre los carbohidratos es que tenemos azúcares simples, azúcares complejos o polisacáridos, los cuales la mayoría de estos no son digeribles y por lo tanto como no se pueden digerir y absorber por el cuerpo, son considerados como fibra dietética o fibra cruda. También una parte importante de los carbohidratos es que estos proporcionan una sensación de saciedad. Cuando comemos alimentos ricos en carbohidratos, sentimos que estamos llenos rápidamente, ¿no? Pero yéndonos a la parte básica de los carbohidratos, primero tendremos que ir definiendo estos hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono, podemos ver aquí la estructura, por ejemplo, de la glucosa. Podemos ver que su estructura básica pues son carbonos, los cuales tienen un grupo hidroxilo, pero tienen una característica básica los carbohidratos. Podemos tener carbohidratos que son considerados como aldosas o bien como cetosas, es decir, tienen un grupo aldehído en uno de los extremos o bien tienen un grupo ceto, un grupo cetosa. Entonces tenemos dos variaciones, pero la estructura básica de ambos es muy parecida, ¿no? Son carbonos a los cuales tienen unidos grupos hidroxilo. Precisamente una de las características principales de los carbohidratos es que tienen la capacidad o tienen un grupo carbonilo, que aquí podemos ver el grupo carbonilo, el cual puede reaccionar o puede ser sujeto de una unión nucleofílica con el oxígeno de un grupo hidroxilo. Entonces, como sabemos, bueno, dentro de este grupo carbonilo puede reaccionar con un grupo hidroxilo de los que cuenta él mismo. Es decir, se genera una reacción para formar un nuevo enlace que se conoce como enlace hemiacetal o hemicetal, según si hablemos de aldosas o hablamos de cetosas. Pero entonces tienen la capacidad, lo veíamos al inicio, que están como una cadena abierta, como reaccionan hacen este enlace hemiacetal, generan una estructura cíclica, que es comúnmente como se observan en solución. Bueno, es importante mencionar que no todo el tiempo, el 100% del tiempo están en esta forma cíclica. Existe algo que se conoce como mutarrotación, que hace que continuamente esta cadena cerrada o esta estructura cerrada o cíclica se abra nuevamente como una cadena abierta y luego se vuelva a cerrar. A este proceso se le conoce como mutarrotación. Pero entonces, esta estructura cíclica, por ejemplo, en el caso de las exosas, forman una estructura piranosa. Las aldosas exosas forman una estructura piranosa, como aquí se puede ver con la glucopiranosa. Es glucosa, nada más que está con este enlace hemiacetal que podemos ver. Entonces, estas estructuras cíclicas tienen la capacidad de unirse a otros azúcares. Esto es relevante para la cuestión de fibra,
porque ahorita vamos a ver que dependiendo de la forma en la que se unen, vamos a estar hablando de carbohidratos digeribles o de carbohidratos no digeribles. Por ejemplo, aquí vemos la unión de dos glucosas que están unidos por un enlace alfa 1,4. Se nombran los carbonos, este sería el primer carbono, el segundo, el tercero, el cuarto, este sería el número 5 y este sería el sexto. Entonces estos tienen un enlace 1, alfa 1,4. Alfa, porque cuando está orientado este grupo OH que pertenece a este carbono que está aquí, el número 1, si la posición está hacia abajo se considera como configuración alfa. Pero también algunos azúcares pueden estar en configuración beta, es decir, que este OH esté orientado hacia arriba y hablaríamos de una configuración beta. Pero entonces aquí hablamos de una unión alfa 1,4. A1,4 porque está uniéndose al carbono 1 y se une al carbono 4 de la otra glucosa. Y esto sería, por ejemplo, el caso de la maltosa. La maltosa y las unidades de almidón generalmente tienen este tipo de enlaces alfa 1,4. Y nuevamente esto va a volverse muy relevante más adelante para definir la fibra. Hay otros carbohidratos o polisacáridos. Cuando tenemos solamente una unidad hablamos de un monosacárido. Cuando tenemos dos unidades como aquí hablamos de un disacárido. Cuando hablamos entre 2 y 10 unidades, algunos autores lo refieren como oligosacáridos y más de 10 unidades se refieren como polisacáridos. Polisacáridos famosos, pues obviamente el almidón, está aquí, podemos ver la estructura del almidón, aquí se corta, pero obviamente tiene muchas unidades. Y otro polisacárido es la celulosa. La diferencia es que la celulosa no está unido por enlaces alfa 1,4, sino que está unido por enlaces beta 1,4, es decir, la posición de esta glucosa es un isómero de glucosa que tiene una posición beta, lo que nos da enlaces beta 1,4. Y acortando la historia, y que ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle, pero en el organismo, nuestro organismo no es capaz de identificar los enlaces beta en uniones de polisacáridos. Este enlace glucosídico beta no se logra hidrolizar, mientras que los enlaces alfa sí se pueden hidrolizar. Pero ahorita llegaremos con detalle a eso. Tenemos entonces monosacáridos. Estos monosacáridos que les comentaba es una única unidad. Y estos son algunos ejemplos: arabinosa, gilosa, fructosa, glucosa, ácido galacturónico, manosa, manitol, todos estos son monosacáridos. Mientras que disacáridos, que ya tenemos más de, que tenemos dos unidades, no necesariamente glucosa, cuando es glucosa, hablamos de maltosa. Pero un azúcar común es glucosa fructosa, que es la sacarosa o el azúcar de mesa común que comemos todos los días, ¿no? Que utilizamos todos los días. Y lactosa, que está presente en la leche de los animales mamíferos, está conformada por galactosa y glucosa, estos dos azúcares. Cuando hablamos de polisacáridos, como les comentaba, son unidades muy grandes, tienen muchísimas unidades de carbohidratos, de azúcares unidos en sí. Y algunos ejemplos de estos polisacáridos tenemos al almidón, y dentro del almidón hay dos estructuras diferentes que varían en las ramificaciones y en la forma en la que se unen, pero tenemos a la amilosa y a la amilopectina. Posteriormente tenemos polisacáridos de la pared celular que se encuentran, por ejemplo, en frutos, en vegetales, como por ejemplo la pectina, la celulosa, la hemicelulosa y los betaglucanos. Todos estos son parte de la pared celular de vegetales. Y finalmente tenemos gomas alimentarias. Estas son producidas no necesariamente en animales, también se han encontrado en algas o a veces son producidas por hongos, e inclusive por bacterias. Se ha encontrado que producen algunas gomas o bien polisacáridos
que muchos de estos se utilizan como aditivos en alimentos. Tenemos, por ejemplo, las algininas, carboximetilcelulosa, carragenanos, goma guar o arábiga, inulina, y también tenemos a la metilcelulosa y a la pectina adicionada, ¿no? No dentro de la estructura. Como les comentaba, cuando nosotros consumimos carbohidratos, bueno, inmediatamente que los ponemos en la boca, nosotros contamos con una serie de enzimas que son capaces de hidrolizar enlaces alfa. La primera es la que se encuentra en la boca, secretada dentro de la saliva, que son las alfa-amilasas. Su nombre lo dice, son alfa-amilasas. Estas alfa-amilasas son capaces de hidrolizar los enlaces alfa. Estos enlaces alfa los reconocen, hidrolizan el enlace y lo que nos quedan son, por ejemplo aquí con la maltosa, 2 glucosas libres. Eso es lo primero que ocurre cuando consumimos azúcares disacáridos o bien polisacáridos. Los monosacáridos se absorben directamente en el intestino delgado. Obviamente no necesitan hidrolizarse ni hacerse ningún tipo de ruptura o corte en la molécula. Así tal cual la glucosa puede absorberse directamente en las vellosidades del intestino delgado y llega hasta el torrente sanguíneo. Como por ejemplo la glucosa, la fructosa, todos esos son transportados directamente, pero solamente monosacáridos. Por estas vellosidades no pueden atravesar disacáridos y mucho menos polisacáridos, es decir, porque son moléculas muy grandes que ya no logran atravesar esta parte del intestino delgado para que se absorba hasta la sangre. Entonces, si no se hidrolizan en unidades pequeñas como monosacáridos, no se pueden absorber los azúcares. Entonces, como les comentaba, la primera parte es que ingresa a la boca, donde se encuentran amilasas, específicamente alfa-amilasas que van a cortar. Por ejemplo, cuando comen un pan que contiene almidón, y el almidón son unidades de glucosas muy largas, unidas entre sí. Entonces el almidón, cuando entra a la boca, que comieron un pan, las amilasas que se secretan en la boca, también hay una amilasa pancreática, van a atacar al almidón en los enlaces alfa, es decir, esta molécula muy grande de almidón de muchas glucosas, la van a empezar a hidrolizar hasta obtener unidades más pequeñas. Estas unidades más pequeñas, que generalmente es por ejemplo la maltosa, que sabemos que es un disacárido, aquí vemos 1 y 2 azúcares, viaja por el estómago y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado tenemos otras enzimas que se llaman alfa-glucosidasas. Su nombre nuevamente las vuelve a identificar, son alfa-glucosidasas, es decir, hidrolizan enlaces alfa. Una de las más comunes de las alfa-glucosidasas es la maltasa glucoamilasa. Es una enzima que va a hidrolizar estos disacáridos y lo que vamos a obtener va a ser glucosa libre. Y ahora sí, la glucosa libre se va a absorber en el intestino delgado y va a llegar a la sangre. Y de la sangre, bueno, se va a transportar a distintos órganos. Del lado de enlaces beta, en el cuerpo humano solamente hay una enzima que hidroliza enlaces beta. Esta enzima es la beta-galactosidasa, pero esta enzima beta-galactosidasa está diseñada por nuestro organismo y el organismo de los mamíferos, está diseñada para hidrolizar específicamente la lactosa. La lactosa es un azúcar de galactosa y glucosa que están unidos por un enlace beta. Entonces esta enzima hidroliza enlaces beta, pero está diseñada específicamente para hidrolizar la lactosa. De acuerdo a algunos estudios científicos que se han hecho sobre la beta-galactosidasa, esta enzima, que también está en el intestino delgado, se ha encontrado que también puede hidrolizar algunos enlaces beta de la celulosa. Veíamos que la celulosa, aquí estaba su estructura, la celulosa tiene enlaces beta. No es muy eficiente para hidrolizarla, pero se sabe que sí puede hidrolizar parcialmente o una pequeña fracción de la celulosa, de estos enlaces beta. Pero no es su función biológica, por eso es de que es muy poco eficiente. Lo que sí es muy eficiente es para hidrolizar
la lactosa. Pero fuera de ahí, el resto de carbohidratos, si tienen ustedes polisacáridos que tienen enlaces beta, estos no se van a hidrolizar. Y como no se hidrolizan, siguen su camino por el intestino delgado, al intestino grueso, al colon, y son expulsados del organismo. Es decir, no los asimilamos, que viene a ser la fibra cruda. La fibra son estos carbohidratos no digeribles. Entonces, llevando a resumen, nosotros como humanos podemos absorber los monosacáridos como la glucosa, la galactosa, la fructosa. Podemos hidrolizar oligosacáridos después de haberlos hidrolizado, perdón. Una vez que se hidrolizan podemos asimilar lactosa, sacarosa, maltosa y algunos otros maltooligosacáridos que puedan estar presentes en los alimentos o que consumamos. Y en el caso de los polisacáridos solamente se puede hidrolizar el almidón. Y de hecho del almidón hay que hacer una acotación. Hay una fracción del almidón que se conoce como almidón resistente, y su nombre lo dice, es resistente. No se puede hidrolizar o no se puede hidrolizar por completo, por lo cual prácticamente se considera como fibra el almidón resistente. O esta fracción del almidón que es no hidrolizable. Pero la mayor parte, una gran fracción del almidón puede hidrolizarse. Y de ahí en adelante todo lo que sea polisacárido, salvo el almidón o esa parte del almidón, no son digeribles porque tienen enlaces beta. Hay otro tipo de animales que son eficientes para hidrolizar estos enlaces beta, que son mamíferos también, como por ejemplo las vacas. Cuentan con un sistema digestivo diferente al de nosotros, el cual les permite hidrolizar polisacáridos como la celulosa, y así otros animales mamíferos. Entonces tenemos carbohidratos digeribles, monosacáridos, algunos disacáridos y el almidón. Bueno, aquí una fracción del almidón. Tenemos carbohidratos no digeribles, que principalmente son polisacáridos. Y la suma de estos, de carbohidratos digeribles y no digeribles, nos da el total de carbohidratos que tenemos en el alimento. Cuando ustedes ven en una etiqueta nutrimental, que dice carbohidratos totales, se refiere a la suma de los dos, tanto de los carbohidratos digeribles como a los no digeribles. Y en el caso de los carbohidratos no digeribles, es a lo que nosotros nos referimos comúnmente como fibra dietética. La fibra dietética, por lo tanto, comprende polisacáridos como la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, la cual tiene una estructura ligeramente distinta a lo que les comenté yo de carbohidratos, de azúcares me refiero, que son polímeros de ácido fenilpropílicos. También como fibra se consideran las gomas, los mucílagos como por ejemplo en el nopal, cuando lo cortan y se ve esta como babosidad transparente. Esa babosidad transparente son mucílagos. Lo mismo con la sábila, cuando la cortan y sale una especie como de baba transparente, ese es un mucílago. Almidón resistente, inulinas, glucooligosacáridos y fosfooligosacáridos. Esto es lo que comprende la fibra dietética. Y entonces tenemos, bueno, aparte vamos a ver, no en esta sesión, sino en una sesión posterior, análisis para determinar si la fibra que contiene un alimento, es decir, estos polisacáridos no digeribles, si esta fibra es soluble o es insoluble en agua. Y esto se vuelve relevante. Por ejemplo, de manera general, las gomas o casi todas las gomas son solubles en agua. Esto quiere decir que cuando los dispersamos en agua se va a disolver y en cantidades adecuadas van a tender a formar geles. Mientras que la fibra que es insoluble, como la celulosa, a menos que sea modificada la celulosa y tengan celulosa microcristalina, pero la celulosa es una fibra insoluble, es decir, si ustedes la ponen en agua no se va a disolver. Lo que va a ocurrir es de que va a sedimentar
en el fondo. Lo mismo que algunas pectinas o algunos tipos de polisacáridos. Por ejemplo, cuando tienen un jugo y un jugo natural y dejan que pase algún tiempo, lo dejan en el refrigerador y empieza a sedimentar, mucho de lo que se ve sedimentado en un jugo natural después de almacenado un tiempo y sin la adición de ningún estabilizante, eso es fibra insoluble. De manera general, no hablando de manera específica. Y esto es lo que les decía, la fibra insoluble comprende celulosa, celulosas microcristalinas, lignina, hemicelulosa y almidón resistente. Y la soluble pues es prácticamente las gomas, una parte de pectina y una parte de la hemicelulosa. Son las que son solubles en agua. Y finalmente, para terminar este breve repaso sobre carbohidratos, entonces tendríamos que carbohidratos no digeribles son fibra, y dentro de estos carbohidratos no digeribles tenemos una fracción que es soluble en agua, y tenemos una fracción que es, que es insoluble en agua. Dentro de las insolubles en agua está la lignina, la celulosa y la hemicelulosa, una parte de la hemicelulosa. Y las que son solubles, pues es el almidón resistente, fosfooligosacáridos, gomas, inulina, glucooligosacáridos, pectinas, los mucílagos y una fracción de la hemicelulosa. Entonces, ahora vamos a ver el método de análisis o de determinación de fibra cruda dietaria. En otra sesión también vamos a ver, esta que me estoy saltando, vamos a ver cómo se analiza los azúcares simples. Pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en el contenido de fibra total, o que también se conoce como fibra cruda. En este caso estaremos hablando del método según la FAO del 2003, y básicamente va a comprender en una serie de digestiones digerir el alimento con soluciones alcalinas y mucho calor para propiciar la hidrólisis, una hidrólisis alcalina de algunos componentes del alimento y todo lo que no sea fibra, y una hidrólisis alcalina, una ácida y una alcalina, secado y listo, ¿no? También es importante mencionar que hay alimentos que son muy ricos en fibra. La primera acotación es que los alimentos que son de origen animal no contienen fibra por sí solos, es decir, me refiero a alimentos que no han sido reformulados, por ejemplo, la leche, la carne y el huevo. Aunque evidentemente, por ejemplo, si ustedes tienen un alimento lácteo formulado, por ejemplo, un yogur al cual le adicionaron fruta, pues obviamente ese yogur con fruta va a tener fibra. Pero de manera natural, la leche, el huevo y la carne no contienen fibra, porque la fibra es parte estructural o es parte de la estructura de la pared celular en los vegetales o en el material vegetal. Por lo tanto, nuevamente, ni la leche, ni el huevo, ni la carne contienen fibra. Si necesitan consumir fibra, van a tener que consumirlo de fuentes vegetales. O bien de alimentos formulados a los cuales se les adicionó fibra, como por ejemplo ya existe nuevamente yogur rico en fibra, pero es porque le están adicionando fibra, ya sea a través de gomas o bien a través de fruta como tal. Lo mismo en productos cárnicos o otro tipo de productos que se han hecho, ya existen salchichas que son adicionadas con fibra para que tengan esta fuente de fibra. También es importante mencionar que según lo recomendado en la norma en las normas mexicanas, un adulto debería de consumir diario alrededor de 30 gramos de fibra dietaria. Y nuevamente esta fibra dietaria no la van a obtener de productos de origen animal, tendrá que ser de fuentes vegetales. Ya, esto es un poco repetitivo, no lo voy a repetir demasiado, pero la fibra cruda, recuerden, comprende polisacáridos que no son digeribles o que no pueden ser hidrolizadas por las enzimas digestivas.
Y también, como les mencionaba, este método se basa en una hidrólisis alcalina y ácida para poder romper todo aquello que no es fibra y al final quedarnos simplemente con la fibra o los polisacáridos no hidrolizables en el alimento. Es importante también mencionar que para que sea adecuada la cuantificación de fibra en el alimento, nuestra muestra debe estar libre de grasa y de preferencia libre de una gran cantidad de azúcares simples. Ahorita voy a hablar un poco más sobre eso. Esta es la fibra, son polisacáridos. Si nosotros tenemos grasa, la fibra tiene una gran capacidad para capturar o encapsular grasa. Si nosotros tenemos un alimento que tenga grasa todavía o lípidos, en el momento que hagamos la extracción de la fibra, estos lípidos se van a quedar atrapados en la fibra y los vamos a estar cuantificando como si fuera fibra. Entonces, previamente tendríamos que haber desengrasado la muestra por el método Soxhlet. Ahí va a encontrar un enlace o previamente se habrá descrito cómo se hace este método Soxhlet para desengrasar y cuantificar los lípidos en los alimentos. Si el alimento también contiene una gran cantidad de azúcares, recuerden que tenemos mono y disacáridos, que es a lo que se considera como azúcares. Si tenemos una gran cantidad de mono o disacáridos, como por ejemplo tal vez, y también fibra, por ejemplo en un chocolate de cacahuate, un chocolate Snicker que tiene cacahuate y que tiene chocolate y muchísima azúcar, y obviamente tiene fibra por el cacahuate. Cuando ustedes tengan la extracción de fibra, evidentemente también estos disacáridos se pueden quedar encapsulados dentro de la fibra, es decir, la fibra los va a arrastrar y se los va a llevar consigo y nuevamente vamos a estar subestimando el contenido de fibra porque vamos a estar cuantificando azúcares como fibra. En estos casos, cuando tienen una gran cantidad de azúcar, se recomienda hacer lavados o pretratar la muestra con lavados sucesivos de agua etanol. De esta forma nosotros podemos arrastrar los azúcares antes de empezar con el proceso de la fibra. Es importante que después de haber hecho estos lavados de nuestra muestra con agua y etanol, la metamos a la estufa para que se seque y trabajemos con una muestra seca. Pero recuerden, solamente en caso de que tengan cantidades muy elevadas de azúcares, porque obviamente casi todos los alimentos tienen azúcares. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar una solución de ácido sulfúrico 0.25 normal o bien al 1.24%. Si se dan cuenta, no es tan concentrada. También vamos a necesitar una solución de hidróxido de sodio 0.31 normal y una solución de ácido clorhídrico al 1%. Vamos a necesitar antiespumante, que puede ser, esto es porque como se va a hervir continuamente el producto, los alimentos que contienen una gran cantidad de proteínas tienden a generar mucha espuma y a desbordarse. Entonces, o adicionamos un antiespumante que es algún alcohol de cadena muy larga como el octanol, o bien se pueden adicionar perlas de ebullición, las cuales evitan que se genere esta espuma. Cualquiera de las dos cosas funciona muy bien. También tenemos alcohol etílico, vamos a necesitar alcohol etílico al 95% y éter de petróleo. Se van a necesitar una cantidad importante de materiales. Dentro de ellos vamos a necesitar un vaso Berzelius de 600 mililitros. La diferencia entre el vaso Berzelius y un vaso de precipitado es simplemente que el vaso Berzelius es como un vaso de precipitado, pero no tiene este piquito que generalmente tienen los vasos de precipitado. Esa es la gran diferencia entre un vaso Berzelius y un vaso de precipitado. Se va a necesitar un vaso Berzelius de 600 mililitros, una unidad de condensación para estos matraces Berzelius, donde se va a estar recirculando agua fría, matraz quitasato de 1 litro,
Este matraz Kitasato pues es el que le podemos conectar una pequeña manguera para una bomba de vacío y que se haga rápidamente la filtración, pero el matraz Kitasato también está diseñado para poner aquí un embudo Büchner, que es el siguiente. Es decir, se pone un embudo Büchner sobre el matraz Kitasato, se conecta una manguera al vacío para poder hacer una filtración eficiente y rápida, porque si no es muy lenta. También vamos a necesitar crisoles de filtración, esto es para lo último, conos de plástico. Estos crisoles de filtración tenemos que ponerlo a peso constante un día antes. Conos de plástico, papel filtro Whatman, número 541. También sirve el Magitel porque solamente es para remover materia grande, que es básicamente la fibra. Aquí dice pieza, pero es una piseta de 500 mililitros, un desecador, un horno, estufa, para ponerlo a 105 grados centígrados y una mufla. Bueno, este es el esquema. Ahorita lo voy a pasar así rápido, pero les voy a ir explicando aquí con cuidado y con detalle, con imágenes, qué es lo que vamos a ir haciendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a pesar una muestra representativa que va a oscilar entre 2 a 3 gramos de muestra. Ya la muestra va a venir desengrasada y seca. La muestra la vamos a colocar en el vaso Berzelius y vamos a adicionar 200 mililitros de ácido sulfúrico. Es decir, en este vaso Berzelius que les comentaba, vamos a poner aquí la muestra y luego posteriormente le vamos a adicionar 200 mililitros de la solución de ácido sulfúrico, porque lo primero que vamos a hacer es una hidrólisis ácida. Posteriormente lo vamos a poner en una unidad de condensación. Esta que vemos aquí es una unidad de condensación, donde se va a colocar el vaso Berzelius. Este hace un sello hermético y en esta parte de aquí no se ve, pero tiene una recirculación de agua fría. Eso hace que conforme vaya evaporándose el agua, esta va a empezar a condensar. Esto nos va a ayudar a que no se pierda el volumen, porque si no lo hacemos en la unidad de condensación, cuando lo estemos hirviendo, pues vamos a empezar con un volumen de 200 mililitros, pero al cabo de los 30 minutos de tenerlo en ebullición, pues nos vamos a quedar con un volumen muy pequeño. Pero si se hace dentro de la unidad de condensación, se va a evitar que se evapore el agua. Vamos a ponerlo dentro de la unidad de condensación. Nuevamente, si creen que su muestra va a generar espuma, se le adicionan unas gotas de octanol o se le ponen unas perlas de ebullición para evitar que genere espuma. Lo vamos a dejar hervir en la unidad de condensación 30 minutos, manteniendo constante el volumen con agua o fijándonos que no haya fuga de vapor para que no se vaya a estar perdiendo el agua. Una vez que pase esos 30 minutos de haberse hervido en la unidad de condensación, vamos a proceder a filtrar el líquido derivado de la hidrólisis. Es decir, vamos a sacar el matraz del calor de la parrilla. Va a estar hirviendo, va a estar muy caliente, se deja que enfríe muy poquito, se instala todo el sistema del embudo Büchner con el filtro se va a colocar aquí va el filtro. Este filtro se recomienda mojarlo con agua caliente para que no se vaya a romper al momento de poner el líquido. Y este líquido se va a vaciar en el embudo Büchner. Esto obviamente va conectado a la bomba de vacío y se va a estar recuperando aquí el filtrado. El líquido que se recupera acá abajo no es fibra. Todo este líquido que se recupera aquí puede ser muchas cosas en el alimento, pero no es fibra. La fibra la vamos a recuperar o se va a quedar aquí en el papel filtro. Lo que vamos a hacer es, ahí dice que lo vamos a dejar reposar hasta que se enfríe, unos 10 minutos. Y una vez que ya lo tenemos, como les comento, lo que está acá abajo no nos interesa. Esto que está acá abajo no nos interesa, pero sí nos interesa lo que queda en el filtro, porque esto que queda en el filtro es
la fibra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el filtro, imagínense que este es el filtro, y este filtro está aquí con la fibra, aquí tiene pegada la fibra. Entonces con una piseta, aquí está la piseta, con la piseta le vamos a estar tratando de remover esta piseta, la vamos a llenar con la solución de hidróxido de sodio. Entonces, con ayuda de la piseta llena con hidróxido de sodio, con 200 mililitros de hidróxido de sodio, vamos a poner el filtro nuevamente sobre el matraz, el vaso, este vaso que utilizamos para hervir la muestra originalmente y que ya ahorita está vacío porque lo vaciamos para filtrar. En este mismo vaso vamos a colocar en la parte de arriba, lo vamos a sostener con los dedos el filtro. Y vamos a estar lavando este filtro con la piseta. Vamos a empezar a adicionar el agua con la piseta, el agua de la solución de hidróxido de sodio, para que la fibra empiece a resbalar del filtro y quede depositada nuevamente en el fondo del matraz. Y le vamos a terminar de adicionar todo el hidróxido de sodio con la piseta hasta que nuevamente tengamos aquí, aquí se puede ver, tengamos la fibra, pero ahora con 200 mililitros de hidróxido de sodio. Esto obviamente lo vamos a volver a poner dentro del condensador. Aquí lo podemos ver que ya está nuevamente puesto. Y lo vamos a dejar hervir por otros 30 minutos. Igual como lo hicimos con el ácido. Una vez que pasan estos 30 minutos de estarlo hirviendo con la solución de hidróxido de sodio, nuevamente se van a hidrolizar otros componentes del alimento que no es fibra. La fibra se va a mantener intacta. Y nuevamente hay que dejarlo enfriar y volver a repetir este paso que hicimos anteriormente. Es decir, ya una vez que lo sacamos del condensador, que pasaron los 30 minutos, lo vamos a adicionar en el filtro, en este embudo Büchner, que tiene otro filtro nuevo. Aquí le vamos a poner otro filtro nuevo. Entonces le vamos a poner aquí y lo vamos a estar filtrando. Y nuevamente lo que se retiene aquí en el papel filtro es fibra. Todo lo que se va acá abajo y se va a ir llenando acá abajo no nos interesa porque este líquido que está acá abajo no es fibra. Y entonces llegamos a este punto. Ya que tenemos nuevamente filtrado, ahora vamos nuevamente a repetir este proceso de tomar el filtro, sacar el filtro del embudo Büchner y lavarlo, pero ahora no lo vamos a lavar con hidróxido de sodio, ahora lo vamos a lavar con agua destilada. Vamos a hacerle varios lavados para recuperar nuevamente la fibra que se encuentra pegada aquí. Nada más que ahora esta fibra la vamos a recuperar, en lugar de que la pongamos sobre el vaso de precipitado, la vamos a poner sobre un crisol de filtración. Los crisoles de filtración son parecidos a los crisoles que se utilizan para cenizas, pero la diferencia es que tienen, me voy a adelantar un par de diapositivas, tienen pequeñas perforaciones en el fondo. Es decir, vamos a poner aquí la fibra, nos vamos a estar ayudando de agua destilada para ir poniendo la fibra aquí. No importa que le echemos una cantidad abundante de agua destilada porque el agua destilada se va a ir yendo por el fondo. En el crisol de filtración solamente se va a ir quedando aquí la fibra que se va dejando. Entonces se utiliza la piseta para lavar el filtro y retirar. También nos podemos ayudar de una pequeña espátula para ir removiendo toda la fibra que se quedó recogida en el filtro del embudo Büchner. Entonces vamos a estarla removiendo con agua, una buena cantidad de agua. También ya una vez que tenemos la fibra aquí dentro del crisol, le vamos a adicionar un poco de ácido clorhídrico, de una solución de ácido clorhídrico. Y esta tiene la función de neutralizar un poco la fibra que estamos recuperando, porque recuerden que la fibra en esta última hidrólisis que se hizo con hidróxido de sodio. Entonces va a venir con restos, con una gran cantidad de hidróxido de sodio. Entonces para neutralizar un poco
la fibra y que cuando la metamos a la estufa no se vuelva a hidrolizar ni le vuelva a pasar nada, vamos a llevarla a la neutralidad. Para saber si ya está en la neutralidad se recomienda, bueno, aunque si se hace un lavado con suficiente cantidad de hidróxido de ácido clorhídrico, perdón, se asegura que se va a estar neutralizando, se va a estar reduciendo la alcalinidad de la fibra. Pero nos podemos ayudar con tiras de papel pH para saber si estamos ya en la neutralidad de la fibra, es decir, que ya la llevamos a la neutralidad. Entonces con pequeñas tiras le van adicionando un poco de solución de ácido clorhídrico, dejan que se escurra bien y luego le ponen el papel, las tiras de papel pH sobre la fibra para ver si ya se llevó a la neutralidad. Y el último lavado es simplemente con agua destilada, de preferencia hirviendo para que termine de arrastrar residuos que puedan haberse quedado ahí, ¿no? Y por último, se va a lavar 3 veces. Recuerden que todo eso se hace aquí en este crisol de filtración. Todo eso lo estamos haciendo aquí en el crisol de filtración. Adicionar el ácido clorhídrico, el agua. Y el último lavado es con éter de petróleo. Este último lavado de éter de petróleo también se puede ocupar hexano o éter etílico. Se hace con la finalidad de remover posibles presencia de grasa que pueda haber estado presente en el alimento. Es decir, que aunque se desengrasó con el Soxhlet, que hayan quedado remanentes de grasa y que no vaya a quedar grasa o lípidos atrapados o encapsulados en la fibra. Entonces el último lavado se hace con éter de petróleo, éter etílico o con hexano. Y finalmente se deja que se escurra bien. Todo esto se hace dentro de la campana. Ya cuando empezamos a trabajar con el éter, hay que hacerlo en la campana por los vapores que desprende. Es muy volátil el éter. Y una vez que ya lo dejamos escurrir bien, el crisol lo metemos a la estufa a 105 grados centígrados durante 12 horas. Esto ya nos va a empezar a dar una idea de la cantidad de fibra que podemos tener en el alimento. Recuerden que, nuevamente, una nota importante es que este crisol, previo al análisis de fibra, debería de meterse a la estufa 12 o 24 horas antes de la prueba. Entonces tenemos que tener listo el crisol a peso constante y también deberíamos de tener listo o preparado un desecador con sílica donde vamos a depositar el crisol una vez que salga de la estufa. Pero entonces, ya que pasaron las 12 horas a 105 grados centígrados, antes de que me mueva a la siguiente diapositiva, estos son otros tipos de crisoles, también sirven muy bien para la determinación de fibra. Estos crisoles también resisten la estufa y la mufla y tienen en la parte fibra de vidrio. Y también sirven para el mismo propósito. Nada más que son más caros, es más común que se utilicen este tipo de crisoles de filtración. Finalmente, el contenido, me salté una diapositiva. Una vez que salió de la estufa a 105 grados centígrados, el siguiente paso es meter el crisol a una mufla a 550 grados centígrados por 12 horas. ¿Por qué lo metemos después de la estufa a eso? Bueno, ustedes saben que cuando se mete la muestra o una muestra de alimentos a 550 grados centígrados, se calcina, es decir, se oxida, se consume toda la materia orgánica y nos deja solamente la materia inorgánica. Resulta que la fibra también es muy propensa a arrastrar una gran cantidad de sales dentro de su estructura. Puede captar lípidos, puede captar azúcares, pero también puede arrastrar una gran cantidad de sales. Si el alimento tiene muchas sales, seguramente en esta fibra que nos va a quedar, esta ya es la fibra seca. En esta fibra seca es muy probable, si venía de un alimento muy salado, o con muchas sales, va a tener una porción importante de esas sales en la fibra. Es decir, esta fibra seca que tenemos, que obtuvimos en este paso,
es probable que no sea pura fibra, sino que es fibra con materia inorgánica. Para saber qué tanta materia inorgánica tiene nuestra fibra que ya recuperamos, bueno, incineramos la muestra y obviamente se va a incinerar todo, o sea, incluyendo la fibra. Lo único que va a quedar es la materia inorgánica o las sales. Eso nos va a cuantificar cuántas sales había en esta fibra seca. Es decir, tenemos que restarle ese contenido de sales a nuestra fibra seca para tener un dato preciso. Este paso es muy importante, sobre todo para aquellos alimentos que son ricos en fibra y que son ricos en sales o en materia inorgánica. Piensen en alimentos salados. Por ejemplo, estas semillas de calabaza que se elaboran y que se venden con todo y la cáscara y que se come la cáscara, ¿no? Las pepitas de calabaza secas y saladas que se come la cáscara. La cáscara obviamente es una muy buena fuente de fibra, pero como son saladas tienen una cantidad muy elevada de sal. Y si no hacemos este paso, nuevamente podremos estar cuantificando la sal como si fuera fibra, porque la cuantificación de fibra es por peso. Aquí, como lo pueden ver en esta ecuación, el contenido de fibra se calcula utilizando simplemente diferencia de peso. Es importante mencionar en este punto que este es el contenido de fibra cruda en el alimento seco y desengrasado. Ustedes tienen aquí, partieron de un alimento seco y desengrasado. No partieron de un alimento húmedo o el alimento normal. Por ejemplo, voy a poner un caso excepcional. Si están hablando de aguacate, el aguacate contiene muchos lípidos y contiene también fibra. Entonces, para poder hacer el análisis de estos aguacates, de cuánta fibra contiene el aguacate, primero vamos a suponer que partimos de 10 gramos de aguacate. Estos 10 gramos de aguacate primero vamos a tener que deshidratarlos, porque tiene mucha agua también el aguacate, para que nos quede deshidratado. Yo voy a poner números al azar, no quiere decir que esos sean los datos reales del aguacate. Pero es muy probable que después de que lo sequemos o lo deshidratemos, nos va a quedar un aguacate con 8 gramos. De los 10 gramos nos van a quedar 8 gramos, porque probablemente 2 gramos es de agua. Y luego posteriormente lo desengrasamos con Soxhlet para removerle los lípidos y poder analizar el contenido de fibra. Y posteriormente nos damos cuenta que de los 8 gramos nos sobran, 4 gramos. Ya cuando le removimos la grasa. Eso quiere decir que le removimos 4 gramos de grasa a nuestra muestra. Y a partir de estos 4 gramos, con estos 4 gramos, hacemos todo el análisis de fibra y ya nos dice que a lo mejor que este cálculo nos dice que teníamos, 5% de fibra. Esta ecuación nos dice que nuestra muestra tenía 5% de fibra. Pero lo que nos está diciendo es que esta muestra sin grasa y sin agua tiene 5% de fibra, pero no quiere decir que el aguacate original fresco tenga 5% de fibra. Este 5% corresponde a una muestra que ya no tiene grasa y no tiene agua. Habrá que hacer el ajuste o el cálculo a partir de los pesos originales de cuánta fibra teníamos. En la plataforma de Moodle ustedes van a encontrar un ejemplo en Excel de cómo se hace este ajuste a partir de un ejemplo similar. Muy bien, por el día de hoy sería todo. Este método de fibra cruda. Ya en un posterior video hablaremos sobre la fibra soluble y la fibra insoluble. Entonces, los dejo hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión y el siguiente tema.